Yo digo en el libro que la objetividad no existe. A los periodistas nos piden objetividad todo el tiempo y eso no existe. De hecho, el primer capítulo del libro se llama Los periodistas somos humanos y quise que fuera el primer capítulo del libro precisamente porque el periodismo se hace desde nuestra condición de humanidad y los seres humanos somos profundamente subjetivos. Desde el momento en que tomamos la decisión de qué noticia cubrir, cómo hacerlo, qué fuentes consultar y al hablar con las fuentes, qué tramo de lo que nos dijo utilizar, estamos siendo subjetivos. Pero lo que sí nos pueden pedir a los periodistas es que seamos rigurosos, que seamos equilibrados y que hagamos bien nuestro trabajo. Pero la objetividad no existe. Lo cuento en el libro en varios capítulos con historias de la vida real, de lo que nos pasa a los periodistas desde la subjetividad de lo que hacemos. Pero rigor sí, responsabilidad también, equilibrio también. Por eso el libro se llama En el filo de la navaja, porque yo creo que hacer periodismo es como caminar en el filo de una navaja. Caerse es muy fácil, pero hay que tratar de mantener el equilibrio. Pero objetividad no. Pues yo diría que la mayor influencia para el libro fueron 34 años de oficio profesional y las ganas de escribir. Las influencias vienen desde antes. Yo comencé a leer sobre los 12 o 13 años y desde que comencé a leer y descubrí lo que había en el mundo de la literatura, quise escribir. Yo estudié periodismo porque quería ser escritora. Me demoré un poco en el primer libro, pero lo logré. Ahora, ya en el oficio de escribir, me pareció muy interesante que estaba leyendo Canciones para el Incendio de Juan Gabriel Vázquez cuando estaba en pleno proceso de escritura. Me leí también La Constelación Ética de Javier Darío Restrepo, que me impactó mucho porque yo hablo en el libro En el filo de la navaja de reflexiones, muchas de ellas éticas, sobre el trabajo cotidiano de los periodistas, y lo que hace Javier Darío Restrepo en su libro son unas lecciones de hondo calado, de mucha profundidad sobre la ética periodística. Y cuando yo leí el libro dije, de pronto me estoy atreviendo demasiado, de pronto no tengo con qué elementos de verdad abordar este tema. Pero luego vi que había mucha coincidencia en lo que planteaba Javier Darío Restrepo desde la filosofía, desde los grandes pensadores, desde lo que se ha planteado a lo largo de la historia sobre la ética, con lo que yo había venido descubriendo en la cotidianidad en mi ejercicio como reportera o como directora. Entonces fue un alimento positivo y muy bonito que llegó en el momento en que estaba justamente terminando prácticamente en el filo de la navaja. Para mí esos dos autores en el momento de la escritura fueron claves. Bueno, primero me pregunto si los escritores son artistas. Yo definitivamente soy de letras y soy de libros, no tanto de música, no tanto de cine, aunque disfruto del cine, disfruto de la música, disfruto de una u otra manera de todas las artes. Tengo pintores favoritos que son los impresionistas, que me encantan, pero definitivamente lo mío son las letras. Entonces, para mí los escritores son claves en cualquier momento. Diría que es como la compañía, es la inspiración, es el aprender permanentemente, porque cada libro es un universo. Los que se me han quedado siempre en la vida, Rulfo Cortázar, es decir, desde siempre. De los colombianos, Álvaro Cepeda Zamudio, me encanta. Y de los colombianos también Gabriel García Márquez, que me encanta su literatura, pero disfruto muchísimo sus textos periodísticos, que los leo y los releo permanentemente, porque me gusta mucho la manera como tocaba la vida cotidiana en sus columnas y en sus crónicas. De los actuales, Juan Gabriel Vázquez, me encanta realmente, de modo que yo diría que los escritores, los de siempre, los de ahora, los que van llegando, están ahí. Siempre en un lugar, en mi mesa de noche, en las bibliotecas que tengo por todas partes, están allí y definitivamente son mi inspiración. Pues yo creo que la ética está todo el tiempo y en el libro En el filo de la navaja va desde la primera página hasta la última. O sea, todo lo que yo hago todo el tiempo en el libro, como lo hago en la vida cotidiana, en mi ejercicio profesional, es buscar respuestas éticas. Es decir, yo creo que la ética es intentar hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto cuando hacemos periodismo? Pues tratar de tener un servicio público, de hacer lo que le hace bien a la sociedad. El trabajo de los periodistas va más allá, es un trabajo que implica ser un servidor público. Y eso es lo que hay que preguntarse, obviamente. Es la búsqueda de la excelencia, decía el maestro Javier Darío Restrepo también. Es el humanismo, es el pensar en el otro, el pensar siempre que nuestro trabajo está afectando la vida de los seres humanos, la vida de la sociedad. Luego, la búsqueda permanente de la excelencia, la búsqueda permanente de hacer bien el trabajo, la búsqueda permanente de hacer un trabajo que le sirva a la sociedad. Para mí eso es la ética, la búsqueda de lo correcto. Por eso yo estoy de acuerdo con Javier Darío cuando él dice que eso no se ordena en los códigos, no es una ley que nos dan. El comportamiento debe ser esto y esto y esto, y lo digo en el libro, salvo algunas reglas universales como no mentir deliberadamente o no tergiversar información. La ética tiene que ver con el contexto, la ética tiene que ver con la línea editorial, la ética tiene que ver con la formación interior y con los principios de cada periodista. Pero para mí, la ética tiene que ver
con hacer lo correcto, así no te lo mande ninguna norma ni ninguna ley, y tratar de acertar en el compromiso que tenemos como periodistas de cumplir una labor pública, una labor social. El mensaje que les doy siempre a ellos es que lean mucho, todo lo que les quepa en la cabeza, que no hay un solo tema que tenga que ser indiferente para un buen periodista. Aunque toda la información hoy esté a un clic de distancia en Google, solamente el cerebro bien formado y bien alimentado de un periodista puede hacer los cruces de información y las interpretaciones que se requiere para hacer una buena información. Luego no, Google no reemplaza lo que tenemos en el cerebro. Google nos aporta un montón de información valiosísima, pero si el periodista no tiene su propio disco duro muy alimentado, no es capaz de entender ese mar de información que está en internet. Entonces, que lean todo el tiempo. Y la segunda clave que les digo siempre es: duden de todo, absolutamente de todo. Hay una de las historias en el libro En el filo de la navaja que se llama En defensa de la duda, que tiene como origen una columna que yo escribí. Y hago la reflexión ahí de la necesidad de dudar de todas las fuentes, incluso de las oficiales y sobre todo de las oficiales. No hay nadie, o no conozco a nadie, que esté pasando la información a la prensa por amor a la verdad. La mayoría tiene un interés. Entonces hay que dudar de todo el mundo. La duda nos lleva a hacernos preguntas, la duda nos lleva a buscar más información, la duda nos lleva a aprender más. Leer y dudar son dos claves para hacer buen periodismo. El tiempo, es que dirigir noticias en radio y escribir un libro al mismo tiempo no es sencillo, porque dirigir noticias en radio ocupa pues todas las horas del día. Entonces, sacar tiempos para poder escribir en las tardes, los fines de semana, lograr hacer la tarea. El libro estaba en mi cabeza desde hace muchos años. Yo diría que hace 10 años empezó a tomar forma, y la verdad es que el tiempo no lo ha permitido. Entonces, el reto era batallar contra el tiempo, uno, y el reto número 2, batallar contra mi nivel de exigencia perfeccionista que a veces pasa de la raya. Es decir, querer que un párrafo quede muy bien escrito, querer que una página quede muy bien escrita, volver y revisar, volver y pasar, volver y mirar. Eso para mí es un problema, y lo ha sido, dijéramos que es una virtud, pero al mismo tiempo es un problema, porque a veces no paro. Entonces creo que tengo que seguir construyendo, tengo que seguir escribiendo. Es un poquito difícil. Tener el deadline me ayudó. O sea, tengo que entregarlo en tal fecha y se acabó. Y es así. Entonces eso ayudó, pero fue un reto también. Es decir, batallar conmigo mismo para decir, bueno, esto va estando, podemos ir avanzando, podemos ir avanzando. Y luego seleccionar, son demasiadas historias y había que seleccionar algunas. Entonces también fue difícil seleccionar lo que salió publicado.